Hola, bienvenido. Este es el video 5 de la asesoría gratuita ¿Y tu pensión? Y donde seguiremos con la segunda parte del punto relacionado con la elaboración de su diagnóstico personal con base en su historial laboral. En el video anterior vimos cómo obtener los principales documentos para esta tarea y cuáles son los puntos a los que debe responder. Y continuando con la constancia de semanas cotizadas del IMSS, lo primero que debe identificar es si pertenece al régimen de la Ley de 1973, que como hemos dicho, es la opción que le puede dar la máxima pensión. Y lo va a poder saber con la fecha de alta de su primer registro laboral, el cual debe ser antes del 1 de julio de 1997. En este ejemplo, el primer registro laboral es dado de alta el 5 de marzo de 1981, es decir, antes de 1997. El número de seguridad social debe coincidir con esta fecha, o sea, el tercer y cuarto dígito del número de seguridad social corresponden al año de ingreso al IMSS, así como el quinto y sexto dígito corresponden al año de nacimiento. Por ejemplo, si su número es 6381590460, entonces el 8 y el 1 indican que el primer registro laboral se dio en 1981, o sea que pertenece al régimen de la Ley de 1973 por haber ingresado al IMSS antes de 1997. Así como el 59 indica el año de nacimiento en 1959. Pero puede no coincidir este año en el número de seguridad social con el que indica su primer registro, o sea el que pudo haber sido su primer registro reconocido por decir un ejemplo en el 2000, y sin embargo tener el número de seguridad social que dice 81, entonces lo que sucede es que el IMSS no le reconoce su primer trabajo, y tomará en cuenta a partir del primer registro reconocido, o sea el de 2000 y no el de 1981, cambiando totalmente de esta forma la expectativa de pensión, y en este ejemplo, cambiando la pensión al régimen de la Ley de Afores. No todo está perdido en este caso, y lo que se puede hacer es una búsqueda de documentos que amparen que inició su cotización antes de 1997, documentos como credenciales, recibos laborales, etc., y hacer una aclaración en el IMSS. Este trámite puede llegar a ser muy tardado y complejo, para lo cual puede auxiliarse de un especialista que le ayude en este tema. Esto es fundamental, que su primer registro laboral se encuentre identificado antes del 1 de julio de 1997, que es lo que nos definirá el que pueda pertenecer a la ley de 1973 y que pueda obtener una máxima pensión con la estrategia correcta. Recuerde esto como lo más importante, que, si su número de seguridad social indica un número menor a 97 en su tercer y cuarto dígito, puede aún plantearse una máxima pensión mediante estrategias. Nuevamente me pongo a sus órdenes en caso de querer recuperar esos años que el IMSS no le reconoce y que serían importantes para alcanzar una pensión más alta. Para ello puede obtener una cita para una asesoría personalizada permanente. El siguiente paso es definir la fecha de baja de su último registro laboral. Esta fecha es relevante, porque si no han pasado más de 5 años desde esa fecha y su último registro laboral es de más de un año, puede hacer uso de la modalidad 40. Que básicamente es la herramienta con la cual haciendo los pagos de manera directa al IMSS y no con un patrón laboral, podrá incrementar el número de semanas cotizadas y elevar el salario promedio de cotización. Todo esto para incrementar el monto de la pensión, es decir, entre más semanas acumuladas tenga usted y entre más alto el salario promedio de cotización de los últimos 5 años cotizados, será el monto máximo de su pensión. También la fecha de baja de su último registro laboral indica por cuánto tiempo tendrá vigentes sus derechos para solicitar la pensión. La regla es que el 25% del total de semanas que tenga reconocidas es el tiempo que tiene de vigencia este derecho, a partir de la última fecha de baja. Si ese cálculo resulta antes de cumplir los 60 años, no podrá solicitar la pensión y habrá que buscar la forma de dar continuidad a esa fecha mediante la inscripción a régimen obligatorio de cotización. Otro punto importante a saber es el salario promedio de cotización. En la parte derecha de la constancia de semanas cotizadas, viene el salario con el que se cotiza en cada uno de los trabajos registrados. Lo que hará será promediar el que tenga registrado en los últimos 5 años del historial laboral, o sea que hará una suma de cada mes de los últimos 5 años y los dividirá, primero entre los 12 meses de cada año y luego entre los 5 años para obtener el promedio. En nuestro siguiente video veremos cómo implementar estrategias para lograr la máxima pensión. Muchas gracias.